30 minutos han pasado de las 9 de la mañana, jornada de lunes, temperatura de 21 grados. Y vamos a hablar de algo muy importante, de la política que tiene un país con respecto a su idioma. Y sabemos que somos bilingües y uno de los más dulces de Latinoamérica es el idioma guaraní, representativo, descriptivo y hasta muchas veces un poco más fuerte que cualquier otra cosa que uno pueda expresar en castellano. Es por eso que ya nos acompaña la ministra secretaria, Ladislao Acosta de Silvero, porque vamos a conversar con ella, Amalia, ministra. Sí. Vamos a conversar de esto que ya inclusive tiene una página, se está promocionando y mucho, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿De qué se trata todo esto, ministra? Buen día. Buenos días, Alexis, Amalia, gracias por este espacio. Y por aminte, Maite Irorga y Mañandere Shaba. Las Naciones Unidas preocupadas por la grave pérdida de las lenguas indígenas en todas las regiones del mundo, en Latinoamérica y Caribe, en Paraguay también. Entonces, por esta preocupación y por el pedido explícito de países de Latinoamérica, ha proclamado el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a fin de que los estados parte tomen medidas urgentes para salvaguardar, proteger este patrimonio inmaterial tan valioso, tan importante, sobre todo mirando la diversidad. La diversidad no es solamente lingüística, cultural, son diversas filosofías y modos de ver el mundo, de vivir en este mundo. Eso significan las lenguas y de ahí la importancia de su protección. En Paraguay también nosotros ya desde diciembre del 2018 contamos con un decreto presidencial que adhiere a este año internacional y le da un marco normativo. Estamos todavía aguardando la promulgación de una ley que constituya la comisión de conmemoración. No obstante, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, junto con otras entidades del Estado, con pueblos indígenas, con organizaciones indigenistas, estamos trabajando diversas actividades para promover. No es solamente los pueblos indígenas están sensibilizados y conocen de su problemática. Es la ciudadanía, la sociedad no indígena es la que debe enterarse más, porque estamos un tanto desinformados. Tenemos 19 lenguas indígenas en el Paraguay, 6 de ellas en grave peligro de extinción, lenguas muy amenazadas. Y la responsabilidad. ¿Por qué una lengua se extingue? Muy bien, esa es una pregunta interesante. Varios son los factores generalmente externos. La globalización podría ser también, ministra. Podría ser. Son obligados a algunos indígenas a hablar castellano. Eso mismo, porque oportunidades laborales se ofrecen en otras lenguas que no son las lenguas indígenas. Oportunidades de acceso académico también, nosotros casi, nuestra formación académica es monolingüe castellano, casi, ¿verdad? Y si es bilingüe va a ser en una lengua extranjera, pero ni siquiera el guaraní todavía ocupa su espacio en el ámbito académico. Así que si uno quiere ir a la universidad, tiene que aprender castellano. Si uno quiere trabajar, aprende guaraní. A veces también presiona el contacto interétnico, donde una lengua es dominante respecto de la otra y es sometido el pueblo, por decirlo así. Y el otro factor importante en nuestro país está ocurriendo, eso es el desplazamiento geográfico, el desplazamiento territorial, el desarraigo. Entonces, cuando... Ese es uno de los factores principales, por decirlo de alguna forma. Lengua y territorio tienen un vínculo intrínseco casi. Una lengua y una cultura se desarrolla en un territorio. Las comunidades deben estar asentadas en un territorio. Por eso ellos hablan de sus tierras ancestrales, por ejemplo. Tiene un significado muy profundo en la vida, en la filosofía, en las creencias de los pueblos indígenas, y muchas veces son despojados, ¿verdad? Ya sabemos por varios motivos, ¿verdad? Hay una, vamos a decir, una nueva colonización, expansión de la agricultura, de la ganadería, que muchas veces hace que los pueblos indígenas se desplacen, abandonen su territorio, y al abandonar pierden sus referencias culturales y hay una pérdida grave en las lenguas. Una situación bastante particular, porque estoy fijándome de las 19 lenguas, ¿verdad? 5 familias lingüísticas. Acá así mismo guaraní, Mataco, Mascoy, Samuco y Guaycuro. Muchas veces nosotros los periodistas, inclusive cuando vamos a una manifestación, debe una parcialidad, desconociendo o asumiendo que todos tienen que hablar en guaraní.
genial que toques ese punto porque hacemos generalizaciones. Sí, Vemos un nativo y, sí, y hablamos en guaraní. Y sin embargo, es un chaqueño que había sido, nunca habló guaraní, solamente habló junto a su lengua propia el castellano u otra lengua indígena de la zona o el portugués, pero nunca el guaraní. Eso ocurre más con las lenguas chaqueñas. En la región oriental están en mayor contacto con el guaraní, ¿verdad? Entonces, esa es una generalización que tenemos que deshacer en este año. Diversidad lingüística implica justamente diversidad en la cultura y en los idiomas que ellos usan. Son 19 lenguas, solo 6 de estas lenguas son de la familia guaraní. Así que tenemos 13 lenguas que no tienen nada que ver con el guaraní. Y de estas 19 lenguas, también 6 son las que se hallan en serio peligro de extinción. Ahora, nosotros como ciudadanía, ¿cómo podemos sumar a esto? Y se puede sumar con eventos, por ejemplo, una charla, una conferencia para conocer más. Conociendo más a los pueblos, conociendo más de esta diversidad, ya podemos cambiar de actitudes, superar nuestras actitudes de discriminación, por ejemplo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, sería muy importante. Discriminación por un lado y temor por el otro. Hay mucho temor hoy por hoy al contacto con ellos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que muchos de ellos están sumidos también en las adicciones, ¿verdad? Así mismo es, entonces, y muchos prejuicios. Sí, también. Los indígenas son haraganes, son viciados, no quieren trabajar. Hay muchos prejuicios. Deshacer un poco eso y acercarnos para conocer esta cultura y difundir. Uno puede difundir, pero desde sus redes sociales, ¿verdad? Informaciones. Hablando de eso, las nuevas tecnologías son aliadas en esta línea de difusión y promoción de estas lenguas. Nosotros ahí contamos con una página especialmente dedicada este año, que es Tierra de Voces. Si buscamos así mismo, vamos a encontrar informaciones por lo menos básicas sobre los pueblos, videos, materiales, recursos que en los colegios, en las instituciones de enseñanza, en las academias o en cualquier espacio uno puede difundir desde allí estos materiales para que podamos acercar más a la ciudadanía informaciones y participar de los espacios, interesarnos más de los espacios donde hay seminarios, congresos, todo siempre planteamos de acceso gratuito. Estuvimos en la Feria Internacional del Libro, tuvimos un encuentro de lingüística indígena abierto a todo público. Entonces, interesarnos por estos temas o recurrir también a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que siempre vamos a estar difundiendo estas informaciones con gusto. Una última pregunta, al menos de mi parte, ministra. Etimológicamente, o si vamos a las raíces de los indígenas, ningún idioma era escrito. O sea, no hay un abecedario guaraní. Eso ya fue un invento con el correr del tiempo para anexarlo a lo que es ya el plan educativo. Eso no vino a descomponer un poco lo que es la raíz, el origen y la naturaleza del idioma guaraní o de los otros idiomas. Bueno, en este caso el idioma guaraní, porque el idioma guaraní es el que se enseña, pero se le agregó el abecedario, pero el abecedario del castellano, o sea, se le adaptó al guaraní. Desde la época de la conquista y colonización contamos con grafía del guaraní, ¿verdad? No la que hoy usamos actualmente. Y la grafía, sea cual fuese, generalmente sigue el modelo más latino, ¿verdad? Siguiendo el alfabeto fonético internacional en muchas ocasiones. La grafía es importante para fijar por escrito una lengua. El fijar por escrito implica también supervivencia en el tiempo, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos los trabajos de los misioneros franciscanos y jesuitas, y gracias a esa documentación que ellos hicieron en sus imprentas y todo eso, han llegado hasta nosotros testimonios de lo que fue la lengua guaraní en esa época de la colonia. O sea, el valor, fue buena, entonces. Sí, el valor del mundo escrito es importante también para visibilizar estas lenguas. Ahora, en la oralidad está la vida y están los hablantes, ¿verdad? Los hablantes nativos propiamente de una lengua está en la oralidad. La lengua es primero oral, la escritura es una representación siempre imperfecta. Hoy día contamos con las nuevas tecnologías que permiten registrar en formatos de audio y audiovisuales, y ahí tenés más autenticidad y más fidelidad en el registro de las lenguas, y luego se pasa al mundo escrito. Entonces, no todas las lenguas hasta hoy cuentan con alfabeto de estas 19, entonces el Ministerio de Educación está haciendo un gran trabajo ya con 15 pueblos, nosotros ya con 2 pueblos establecimos y ya estamos llegando casi a contar con alfabeto. El tema es, ahí pasa por un consenso también entre hablantes
y lingüistas, que son los estudiosos de la lengua. Y así vamos avanzando en el registro escrito también de las lenguas. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo y por todos estos datos. Ahí ya tienen también en nuestro Zócalo la página a la cual pueden ingresar. Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Rápido.